¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno con un tema que es un clásico en los exámenes de admisión, las cruzadas. Puede sonar a algo muy lejano y complicado, pero van a ver que si lo desglosamos paso a paso queda clarísimo, así que mucha atención. A ver, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, lo básico. ¿Qué fueron las cruzadas? Después, nos vamos a preguntar por el porqué real, más allá de lo que se decía en la época. Luego, un repaso de las campañas militares que sí o sí hay que conocer. Y cerramos con lo más importante, las consecuencias, que básicamente le cambiaron la cara a Europa. ¡Arranquemos! Muy bien, vamos con la primera parte. Pongamos los cimientos. ¿Qué fueron exactamente las cruzadas? Y sobre todo, ¿cuál fue la excusa oficial para que empezaran? Para ponerlo en blanco y negro y que quede claro desde el principio, las cruzadas fueron una serie de guerras larguísimas, casi 200 años, entre los siglos XI y XIII. Los bandos, cristianos de Europa Occidental contra musulmanes del Cercano Oriente. Así de simple es el punto de partida. Ahora, toda guerra necesita una historia, ¿verdad? Una justificación. Y el pretexto, la razón oficial de las cruzadas, fue la de recuperar Tierra Santa, con Jerusalén como el gran premio, que en ese momento estaba en manos de los turcos selyúcidas. Este fue el discurso del Papa Urbano II allá por el año 1095. Pero ojo, y lo digo con toda la intención, fue el pretexto. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a rascar un poco esa superficie, esa justificación oficial, para encontrar las causas reales, que son mucho más complejas y nos explican todo el movimiento. Porque hay que hacerse la pregunta clave. Si la fe era la fachada, ¿qué había detrás? ¿Cuál fue el verdadero combustible que movió a miles y miles de personas, reyes, nobles, campesinos, a cruzar el mundo para ir a luchar? La respuesta, y esto es fundamental, es que no fue una sola cosa. Fue como una tormenta perfecta de motivaciones. Claro que había un sentimiento religioso, pero al mismo tiempo había intereses políticos gigantescos, una presión social enorme y, como no, una ambición económica que movía montañas. Cada grupo tenía algo que ganar. Empecemos por la parte social, que es fascinante. En la Europa feudal de la época existía la ley del mayorazgo. El hijo mayor heredaba todo: las tierras, el título, el castillo. Y los demás hermanos, los llamados segundones, pues se quedaban sin nada. Para ellos, las cruzadas fueron una oportunidad de oro, una válvula de escape, para usar su entrenamiento militar y conseguir sus propias tierras y fortuna lejos de casa. Ahora, la causa económica. Y aquí, como casi siempre en la historia, hay que seguir la pista del dinero. Las ciudades comerciales italianas, como Venecia o Génova, estaban desesperadas por controlar las rutas del Mediterráneo que traían productos de lujo de Asia. Estas guerras eran la excusa perfecta para meterse a la fuerza, establecer puestos comerciales y adueñarse de ese negocio millonario. Y por último, la política. Acá había un doble juego. Por un lado, la Iglesia, con el Papa a la cabeza, quería aumentar su poder sobre todos los reyes de Europa y, de paso, intentar reunificar la Iglesia cristiana. Y por otro, los propios reyes vieron la jugada perfecta. Mandaron un montón de nobles poderosos y conflictivos a pelear bien lejos para así fortalecer su propia autoridad en casa. Perfecto. Ya entendimos el porqué. Ahora vamos a ver el cómo. Vamos a la acción. Aunque en total hubo como 8 cruzadas importantes, para cualquier examen hay 3 que son absolutamente cruciales de dominar. Vamos a ellas. Esta línea de tiempo nos da una idea del panorama completo. Fíjense, casi 200 años de idas y vueltas, de guerras y treguas. Pero no se preocupen, nos vamos a concentrar en 3 momentos clave: la primera, la tercera y la cuarta cruzada. Empezamos con la primera, y aquí va un dato que hay que grabarse a fuego. El hack de esta campaña fue la única que, militarmente hablando, cumplió su objetivo. La única que, de hecho, logró tomar Jerusalén. ¿Y cómo fue el proceso? Bueno, primero, el Papa lanza el llamado. Hubo un primer intento, la llamada Cruzada Popular, que era gente con mucha fe, pero cero preparación militar. Fue un desastre. Pero después vino la verdadera fuerza de choque, la Cruzada Señorial, liderada por nobles profesionales. Ellos sí estaban organizados y tras varias batallas, en 1099 tomaron Jerusalén y establecieron allí varios reinos cristianos.
Ahora damos un buen salto en el tiempo hasta la Tercera Cruzada. Esta es famosa, se la conoce como la Cruzada de los Reyes. ¿Qué la detonó? Pues que el gran líder musulmán, Saladino, había reconquistado Jerusalén para el Islam. La noticia cayó como una bomba en Europa y provocó la reacción de los reyes más poderosos del momento. Y vaya que eran pesos pesados. Estaba Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe Augusto de Francia y el emperador alemán Federico Barbarroja. Parecía un equipo de estrellas, pero la campaña fue un fracaso por sus peleas internas. A ver, Barbarroja se ahogó cruzando un río. Así de increíble. Felipe y Ricardo no se soportaban, y el rey francés se hartó y se volvió a casa. Al final, Ricardo se quedó solo, y lo único que pudo lograr fue un acuerdo con Saladino para que los peregrinos cristianos pudieran visitar la ciudad. Y llegamos a la Cuarta Cruzada, que es sin duda el capítulo más vergonzoso de toda esta historia. Se le conoce como la Gran Traición, porque se desvió de una manera increíble. Estos cruzados, se los digo desde ya, nunca llegaron a Tierra Santa. Este cuadro lo dice todo. Si la primera cruzada nació, al menos en parte, de un ideal religioso, la cuarta fue pura y dura manipulación por los intereses comerciales de Venecia. Los venecianos, que ponían los barcos para llevar al ejército, los convencieron de que, en lugar de ir a Jerusalén, mejor atacaran y saquearan Constantinopla, que era una ciudad cristiana, pero también su principal competidor comercial. Una traición en toda regla. Muy bien, si hacemos un balance militar, las cruzadas fueron un fracaso para los europeos, pero, y este es un pero gigante, sus consecuencias a largo plazo fueron brutales. Cambiaron Europa para siempre. Entramos en la parte final y la más importante. Y para que las consecuencias no se olviden nunca más, especialmente en un examen, ahí va una regla memotécnica, de esas que salvan. Solo hay que recordar 4 letras. C, R, F. C. ¿Y qué significa CRFC? Se puede recordar con una frase simple, con rumbo fuera de casa. Porque eso es lo que hicieron las cruzadas. Le dieron a Europa un nuevo rumbo, la sacaron de su aislamiento y la lanzaron al mundo. Ahora, vamos a desglosar las letras. La primera C es de comercio. Se reactivaron a lo grande las rutas comerciales entre Europa y Asia. La R es de reyes. Su poder se hizo mucho más fuerte porque muchísimos nobles murieron o se arruinaron en las guerras. La F es de feudalismo. El sistema feudal entró en picada. Y la última C es de cultura, porque hubo un intercambio masivo de ideas y conocimientos. CRFC. Ahí está. Con todo esto sobre la mesa, es hora de destilarlo todo, de quedarnos con la esencia. Estos son los puntos clave. El resumen de la importancia histórica de las cruzadas. Para cerrar, repasemos las 3 ideas maestras. Primero, el disfraz fue religioso, pero el motor real fue una mezcla de economía, política y necesidades sociales. Esto es clave. Segundo, de todas las campañas militares, solo la primera puede considerarse un éxito en su objetivo de tomar Jerusalén. Y tercero, y la idea más potente, la consecuencia más grande no se vio en Tierra Santa, sino en Europa. Las cruzadas aceleraron el fin del feudalismo, fortalecieron a los reyes y dieron un empujón brutal al comercio. Con estos 3 puntos, la base para dominar el tema está más que sólida. A seguir estudiando con todo. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.